Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más intensos de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo explosivo lleno de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Vamos a hablar de un reencuentro que ha sacudido el mundo de las series turcas, un reencuentro que ha reavivado viejas llamas y ha generado una tensión casi palpable. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande y la posible llamada fatal, que podría haber desencadenado toda esta tensión explosiva tras su esperado reencuentro. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos sobre tus series y actores turcos favoritos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El universo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, lleno de historias que nos roban el aliento, personajes que nos enamoran y tramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Pero hay ciertos nombres que resuenan con más fuerza que otros, nombres que se han convertido en sinónimos de éxito, pasión y talento. Y cuando esos nombres se juntan, la magia está garantizada. Hoy nos centraremos en la dinámica, real o inventada, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más brillantes del momento. Su romance en la vida real, paralelo a su éxito en la serie Sen Kalkam, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no duró para siempre. Su ruptura generó un gran revuelo y dejó a muchos fans con el corazón roto. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo separados, los rumores de un posible reencuentro comenzaron a circular con fuerza. Y no hablamos de un reencuentro cualquiera, sino de un proyecto profesional que los uniría nuevamente en la pantalla. La idea de verlos juntos otra vez emocionó a muchos, pero también generó cierta incertidumbre. ¿Cómo sería su dinámica? ¿La química seguiría intacta? ¿Habría tensión en el set de grabación? Y es aquí donde entra en juego la llamada fatal, que mencioné al principio. Según los rumores, una llamada telefónica posiblemente relacionada con este nuevo proyecto, fue el detonante de una serie de eventos que llevaron a una tensión explosiva entre ambos. No sabemos con certeza qué se dijo en esa llamada, pero las fuentes cercanas a los actores aseguran que hubo fuertes desacuerdos y reproches. Algunos incluso hablan de secretos revelados y viejas heridas reabiertas. Drama, drama, drama. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la tensión entre Kerem y Hande es innegable. Se ha podido apreciar en algunas entrevistas, en sus interacciones en redes sociales e incluso en algunas imágenes captadas por los paparazzi. Y esta tensión, queramos o no, afecta a la percepción que tenemos de ellos como pareja y como profesionales. Para entender mejor la magnitud de este drama, vamos a recordar brevemente algunas de las series turcas que los catapultaron a la fama y que los convirtieron en los iconos que son hoy en día. Empecemos con Sen Kalkam. Esta serie del género comedia romántica fue la que unió a Kerem y Hande y los lanzó al estrellato internacional. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Como pueden imaginar, la farsa se convierte en algo más y el amor florece entre ellos. Sen Kalkam fue un fenómeno global gracias a su historia fresca y divertida, a sus personajes carismáticos y, por supuesto, a la química innegable entre Kerem y Hande. La serie tuvo 2 temporadas y se emitió en más de 80 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Lo que muchos fans no sabían es que el amor que veían en pantalla era real, lo que añadió aún más encanto a la serie. La serie no solo impulsó sus carreras individualmente, sino que también estableció un nuevo estándar para las comedias románticas turcas, demostrando su atractivo universal y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. La banda sonora, el vestuario y la ambientación contribuyeron igualmente al éxito de la serie, creando un mundo visualmente atractivo y emocionalmente resonante para los espectadores. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin por separado. Antes de Sen Kalkam, Kerem ya era un actor reconocido en Turquía, pero fue esta serie la que lo catapultó a la fama internacional. Kerem nació en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia en el extranjero debido al trabajo de su padre.
Vivió en países como Escocia, Indonesia y Estados Unidos, lo que le permitió aprender varios idiomas y tener una visión multicultural del mundo. Esta experiencia global le proporcionó una perspectiva única y una adaptabilidad que se reflejan en su trabajo como actor. Su primer papel importante en la televisión turca fue en la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer, un chico problemático y rebelde. La serie fue un éxito y Kerem se convirtió en uno de los actores jóvenes más populares del país. Su interpretación de un personaje complejo con matices emocionales le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Después de Güneşi Beklerken, Kerem participó en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Lo hemos visto en dramas, comedias y películas de acción, siempre dejando su sello personal en cada personaje. Su carisma, su talento y su físico envidiable lo han convertido en uno de los actores más codiciados de Turquía. Kerem no se limita a actuar, también es un productor y un defensor de causas sociales, lo que demuestra su compromiso con el arte y con el mundo que lo rodea. Su capacidad para conectar con el público en varios niveles lo convierte en una figura influyente y respetada en la industria del entretenimiento. Por otro lado, Hande Erçel también ha tenido una trayectoria impresionante. Hande nació en Bandırma, Turquía, y comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su belleza y su carisma la convirtieron en una de las modelos más solicitadas del país, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Su talento natural y su dedicación al trabajo le permitieron destacar rápidamente en la industria del entretenimiento. Su primer papel importante fue en la serie Güneş Inkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una joven alegre y optimista. La serie fue un éxito y Hande se convirtió en una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Su interpretación de un personaje complejo con matices emocionales le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Antes de Senkal Kapm, Hande también protagonizó otras series de éxito como Aşk Laftan Anlamaz, donde interpretó a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de América Latina. Hande ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Además, Hande es una figura muy activa en redes sociales, donde comparte su día a día con sus millones de seguidores. Su cercanía con el público y su autenticidad la han convertido en una figura influyente en el mundo digital. Además de su carrera como actriz, Hande también es una defensora de causas sociales y una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Volviendo al tema central de este vídeo, la tensión entre Kerem y Hande, es importante señalar que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Los rumores van y vienen, alimentados por la sed de información de los fans y la maquinaria de la prensa del corazón. Se habla de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de la presión mediática que sofocó su relación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es un misterio que solo ellos dos conocen. Lo que sí podemos afirmar es que su relación ha cambiado y que la química que veíamos en pantalla ya no es la misma. La chispa que encendió los corazones de millones de fans parece haberse apagado, dejando tras de sí un rastro de nostalgia y especulación. Esto no significa que no puedan trabajar juntos nuevamente. Ambos son profesionales y saben separar su vida personal de su trabajo. Sin embargo, es evidente que la tensión existe y que esto podría afectar la dinámica en el set de grabación. Imaginen la incomodidad de tener que interpretar escenas románticas con alguien con quien has tenido una relación complicada. La química, la naturalidad, la conexión emocional, todos esos elementos esenciales para que la magia suceda, podrían verse comprometidos por la tensión subyacente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿veremos a Kerem y Hande juntos en un nuevo proyecto? La respuesta es incierta. Por un lado, los fans sueñan con su regreso y los productores saben que su reunión sería un éxito garantizado. La nostalgia, la curiosidad, el deseo de revivir la magia del pasado, todo esto contribuiría a generar una enorme expectación en torno a un proyecto que los reuniera. Por otro lado, la tensión entre ellos y los posibles conflictos personales podrían dificultar la negociación. Los productores tendrían que tener en cuenta la dinámica entre ambos, las posibles fricciones, y los riesgos de que la tensión afecte el rodaje. La logística, la planificación y la gestión de las emociones serían cruciales para que un proyecto así llegara a buen término.
Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja de actores. Lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá dando de qué hablar y que seguiremos pendientes de cada uno de sus movimientos. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública será analizada con lupa en busca de pistas, señales, indicios de una posible reconciliación o de una confirmación definitiva de su distanciamiento. El drama está servido. Y hablando de drama, no podemos dejar de mencionar otras series turcas que han generado mucha controversia y tensión entre sus actores. Un ejemplo claro es la serie Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque la serie fue un éxito y los actores tenían muy buena química en pantalla, los rumores de conflictos y celos en el set de grabación fueron constantes. Se decía que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes y que chocaban con frecuencia. También se hablaba de celos profesionales y de una competencia constante por el protagonismo. Al final, la serie terminó y los actores tomaron caminos separados. Este caso ilustra cómo la presión mediática, las expectativas del público y las dinámicas internas del equipo de producción pueden afectar las relaciones entre los actores y generar tensiones que comprometan el éxito del proyecto. Otro ejemplo de tensión en el set de grabación es la serie Muhteşem Yüzyıl, una superproducción histórica que recrea la vida del sultán Solimán el Magnífico. La serie fue un éxito mundial, pero también estuvo marcada por conflictos y rivalidades entre sus actores. Se decía que Mary Muzerli, la actriz que interpretaba a Hürrem Sultan, tenía problemas de salud mental debido al estrés del rodaje y que esto generaba tensión con sus compañeros de reparto. Al final, Meryem abandonó la serie antes de tiempo y fue reemplazada por otra actriz. Este caso pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental de los actores y de crear un ambiente de trabajo saludable que les permita desarrollar su talento sin comprometer su bienestar. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la tensión y los conflictos pueden afectar la producción de una serie. En el caso de Kerem y Hande esperamos que puedan superar sus diferencias y seguir adelante con sus carreras. Ambos son talentosos y tienen mucho que ofrecer al público. Su capacidad para conectar con el público y su carisma los convierten en figuras influyentes en el mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles por acompañarnos una vez más. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la tensión explosiva entre Kerem y Hande tras su posible reencuentro. Como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que veremos a Kerem y Hande juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de pasión y drama turco. Adiós.